Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Al otro lado del miedo. En este podcast compartimos historias inspiradoras con personajes del mundo del deporte, del mundo del entretenimiento y del mundo de los negocios. Queremos aprender de ellos y descubrir cómo se convirtieron en las personas que son hoy en día, cruzando las puertas de sus miedos. Espero que disfrutes mucho de este episodio y de estos miedos que inspiran. ¡Empieza video! Mónica siempre fue tímida, criada por una abuela, por una familia muy tradicional, provinciana. En la época de Montesinos, en la época de Fujimori, cuando yo estaba en el 9, nos ofrecieron plata para utilizar nuestro talk show para apoyar al gobierno. También nos pasaron la voz de que habíamos escuchado muchas veces terroristas y todo hablar de mi nombre. Fue una época en que estuve yo con seguridad. Yo lo que veo es bajar del lado del piloto, un pata tipo corte militar con una pistola o ametralladora en la mano, apuntándole a Jimmy, y él lo que ve es a otro apuntándole. Le digo, ¿cómo te fue? Súper, mañana vuelvo a tener otra reunión con él. ¿Qué vas a hacer ahí? No, yo no, tú. Yo es que quiero un talk show. Y al día siguiente se fue con el cassette, se lo mostró. A los 15 días estábamos ya contratados. Y Jimmy agarra y dice, yo les digo que en 5 semanas nosotros vamos a hacer 50 puntos de rating. Ya había salido Laura y me acuerdo que en la conferencia de prensa dicen, ¿qué va a tener de diferente este talk show? Entonces nosotros decimos que Mónica va a hacer temas que son familiares, que ahí es donde sale, que Mónica va a ser más suave, la suavecita. Qué desierto hay, en que regresa, vale la pena soñar. Hay que aprender a vivir el día a día, hoy como si fuera el último. Este video llega gracias a la Adizero Adios Pro 4. Corre tus mejores carreras con la super zapatilla de Adidas con varillas de carbono. Más cómoda, más rápida. Encuéntralas en el link de nuestra descripción. Al otro lado del miedo. Mónica Ceballos, uno de los mayores íconos de la televisión nacional. En tus Recuerdo, ojos, no, recuerdo además todavía el momento en el cual vi la promo de que venías al Gran Chef y fue como una escena postcréditos de los Avengers. Y dije, ¡oh! ¡No! ¿La van a traer? ¿En serio? Pregunté a las personas que estaban al costado, ¿pero ya firmó? O sea, ¿de verdad va a venir? Te juro que mi emoción cuando me enteré de que venías al Gran Chef, ¡buf! Fue absoluta, y mi emoción de que estés aquí es igual o mayor. Es tan De bonito verdad. ver cómo me ves en tus ojos. De verdad, Me yo encanta, te me veo encanta, así me y encanta. te agradezco mucho por tomarte el tiempo de venir No. directamente desde Miami a este humilde espacio. ¿Cómo no? Tú sabes que tú siempre puedes contar conmigo. Me encanta, Muchas me gracias. encanta esta amistad que salió del Gran Chef, pero que fue desde el primer momento. Y te agradezco. Yo, ¿cómo no? Tú En me llamas, yo en corro. casa te queremos mucho, Y de yo a verdad, te usted, de queremos verdad, tú mucho, mi sabes que lo esposa, quiero yo, a muchísimo. Luquitas todavía no lo Sí, conoces. sí, pero es como que sí Pero lo lo conociera, conocerás lo cuando comparto. salgas por esa puerta porque creo que ya está llegando del parque. ¿Cómo estás, Mónica? Bien. ¿En qué momento de tu vida consideras que estás ahorita? Es gracioso porque tú me preguntas y te diría que no sé. No sé, es como que a mis 58 años, es como que Yo te veo como el es como primer que día que te vi en la televisión, es de como que verdad, te lo vuelves juro. es como que estás ahí, que no sabes, como que no sabes en qué etapa estás de tu carrera, de tu vida profesional. Creo que lo que tengo estable en este momento es mi vida personal a nivel mamá, a nivel familiar, estabilidad con mi familia cercana, sí, pero a nivel profesional no sé, o sea, sí hay posibilidades, pero son Mm. solamente eso, esperando. Es como que estás ahí, esperando, esperando. Eh, Y estoy dentro de todo bien, tranquila, en ese Digamos, esperar. ¿qué tan importante es la vida profesional en tu vida? Te lo pregunto porque doy fe de tu vida familiar. He tenido el placer de conocer a tus 2 hijos. O sea, se ve que, bueno, que pese a que ya no estás más con Jimmy, Tengo una linda realmente relación tienes con él, una sí. linda relación familiar y que has hecho un muy buen trabajo familiarmente hablando. Sí, sí, sí. O sea, a nivel familiar, es un trabajar día a día, y eso tú lo sabes. O sea, todos lo que tenemos una familia, la familia es algo que se tiene que trabajar diariamente, no es algo que se tiene que dar por servido, ¿no? O sea, eso es así. No importa la edad que tengan nuestros hijos, no importa lo que pase, siempre tenemos que trabajar en eso. Pero a nivel profesional, no lo sé, tú sabes. O sea, es importante porque creo que pensé que se había acabado y definitivamente no, porque la televisión siempre fue mi pasión. Ujú. No me fue difícil dejarlo porque
De hecho, mis prioridades siempre estuvieron claras y mis prioridades siempre fue mi familia y mis hijos. Y cuando se dio el momento tenía que dejarlo porque mis prioridades eran ellos y había que tomar decisiones que eran buenas para mi familia. Y no me arrepiento, al contrario, muy por el contrario, ¿no? O sea, fui feliz y creo que eso es parte del resultado, ¿no? El poderme dedicar de lleno a ellos. En su preadolescencia, en su adolescencia, en su juventud, me dediqué a ser mamá y gracias a Dios pude hacerlo. Y claro, cuando se da el volver a la televisión, te das cuenta que es tu pasión. O sea, sí, me encanta sobre todo el contacto, es tu profesión, Mm. ¿no? Y esta es mi profesión, ¿no? Sí, me encanta el contacto con la gente. Entonces, no es necesario, pero me encantaría. Pero sabes que es una llama que está ahí y que sabes que está llena de pólvora y que basta un pequeño fosforito para que Definitivamente, reviente esa definitivamente, llama, definitivamente. Sí, definitivamente. sí, de hecho que sí. ¿Qué tanto de la televisión había en ti cuando eras una pequeña Mónica? ¿Tú siempre quisiste estar en No, no, televisión? no, nunca. ¿Cómo No, se da nunca, esta oportunidad? ¿Cómo aparece la televisión en tu vida? porque la tele, o sea, es que nunca lo pensé. Mónica siempre fue tímida. Sí. Yo fui una niña de casa, criada por una abuela, por una familia muy tradicional, provinciana, ¿no? O sea, una niña que no salía de su casa, Mm. muy pegada a la falda de mi abuela, sobre todo. Mi mamá era la que proveía, la que trabajaba día a día, y yo solamente vivía en la falda de mi abuela. Nunca salía de casa. Teniendo 20 años, 21 años, yo tenía permisos, yo nunca dormía fuera de casa, nunca salía, tenía un enamorado en ese momento bastante mayor que yo y a mí me tenían que dejar en mi casa a las 12 de la noche, o sea, y no tenía permiso, nunca, jamás dormí fuera de mi casa. Las señoritas no dormían fuera de casa, salían a fiestas hasta las 12, tenían los permisos y es más, si llegaba después de las 12 alguna vez, mi mamá me castigaba y con 20 años a la semana siguiente no salía. Literal, no salía y no importaba si yo ya había empezado a trabajar ni nada, estaba castigada. Entonces, yo La televisión la nunca fue. televisión no era parte de mi vida, ¿no? Entonces, yo quería estudiar educación. Ajá. Y me acuerdo mucho que lo hablé con mi mamá y la opinión de mi mamá era educación. Y yo quería educación en niños especiales, educación Sí. en niños especiales. ¿Y por qué? No sé, o sea, siempre fue mi vocación estar con niños, me encantaban los niños. Y seguramente, ya ni me acuerdo, pero que seguramente debo haber estado cerca de niños especiales o niños con síndrome de Down o niños especiales. Y mi mamá sí sabía que yo era muy sensible. Entonces mi mamá decía, Dios mío, hijita, si tú trabajas con niños especiales vas a terminar en psicólogos, Claro. eres demasiado sensible para estas cosas. Y mi mamá tenía esta idea de que al ser profesora, mi mamá fue una mujer que se superó muchísimo y creció mucho a nivel profesional. Y entonces ella decía, si vas a ser profesora, a menos que tengas una escuela, vas a ser siempre profesora. Claro. No, o sea, en tu nivel no vas a aspirar mucho, no vas a poder subir profesionalmente. Y las profesoras aquí en el Perú no son bien consideradas y no vas a poder ganar y tu camino va a ser muy, muy difícil. Entonces ella decidió que yo iba a estudiar producción. Ajá. ¿No? O comunicaciones. Entonces, que en ese momento era lo que se le ocurrió. A mí me llevó ella a reunirme con un profesor, con el decano de la facultad, no me acuerdo, un decano en una facultad en la Universidad de Lima, Ajá. y que era amigo de ella. Y yo me senté con este señor. Y yo conversé con este señor. Y este señor me habló de todas las carreras profesionales que habían en la Universidad de Lima. Obviamente en la Universidad de Lima no había educación. ¿No? Y en una de esas terminó diciéndome, mira, pero podrías estudiar en comunicaciones, tú puedes hacer sistemas y trabajar y hacer programas de educación. Yo no sé ni lo que me dijo. Pero te La convenció. cosa es que yo salí de ahí, bueno, de repente, ¿no? Podría ser algo de educación. O sea, ¿cómo te explico? Yo salí de Claro. ahí y lo único que le dije a mi mamá, ¿qué te pareció, hijita? Sí, ¿no? De repente comunicaciones, ¿no? O sea, y yo terminé estudiando comunicaciones sin ni siquiera saber si me gustaba, ¿no? Me postulé, ingresé y empecé a estudiar producción. Pero producción, tampoco televisión, tampoco frente a una cámara. O sea, jamás, jamás jugué al micro, jamás agarré un micro, o canté o estaba actuando, jamás, ni siquiera por acá.
Y luego mis prácticas, cuando ya estaba en cuarto ciclo, había que practicar. Y ahí fue la historia que terminé en el Canal 7, porque alguien me dijo, están buscando practicantes en el Canal 7. Y yo fui al Canal 7 a buscar practicantes, porque en ese entonces Claudia Doig había ido al Canal 13, ya se había agarrado las prácticas del Canal 7, y Claudia Doig ya estaba practicando en el Canal 7. Entonces, en el 13, entonces dije, el Canal 7, ya vamos al 7. Y terminé en el Canal 7. Cuando llegué al Canal 7, me acuerdo, eran como las 7 de la mañana, la señorita de recepción, señorita, vengo para las prácticas. Ah, sí, un momentito. Entró, salió y salió una chiquita. Y me dijo, pase por acá. Y me llevó por un pasillo de frente a maquillaje. Tan mal me veo. Tan mal que No para tenías ni práctica. idea que ibas a Ni salir idea, ni delante de la idea, ni cámara. idea, ni idea. Ella me sentó en una silla para maquillaje y yo me maquillé. Porque claro, yo no hablaba, yo era muy tímida. Yo no protestaba, yo era como un corderito. Ajá. A mí me llevaban y yo seguía. Yo era una persona acostumbrada a complacer siempre. O sea, fui criada así por mi abuela, a agradecer, a complacer, yo era muy callada, muy agradecida. La vida me enseñó por todo lo que vivía, a agradecer lo que tenía y no quejarme de nada. Entonces yo me senté y me maquillaron. Y yo, ya, ok, ya estoy maquillada, ahora vamos ¿Y a dónde te llevaron? de frente a un set. Y de frente me sentaron y me pusieron unas luces y me dijeron, lee el teleprompter. Y yo, un momentito, yo nunca he leído, pero lea. Y yo me acuerdo que quien me llevó en ese entonces, quien me pasó la voz, que estudiaba conmigo, era Ramiro Morote, que era un conductor también. Él sí trabajaba ahí. Yo le pedí, por favor, en ese momento sí pedí, ¿lo podría llamar un ratito a Ramiro Morote? Por favor, se lo pido antes de que prenda la cámara, por favor, por favor. Y entonces apareció Ramiro. ¿Qué le querías decir a Ramiro, por Ramiro? favor, ¿qué hago acá sentada? Yo nunca he leído, por favor. Y él me dice, Mónica, tú tienes buena dicción, lee. No, pero es que yo no puedo, nunca he estado frente a una cámara. Y él me dijo, bueno, tú tienes buena dicción. Mira, la cosa es que entres. Tú entra y ya después te pasas a producción. La cosa es que lea. Lee, lee, lee. Y estos eran estos papelógrafos porque eran ni siquiera los prontos que Ah, ves no era, ahora. no, 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 ya, no. digamos, cuando estamos hablando de teleprompter, no, la parte de tele no está, digamos. No, no. Eran estos papelógrafos que iban corriendo. Ya, Y leí, claro, claro, pero claro, en mi opinión, era pedo. O sea, me había quedado sin son y sin cabra. claro. Porque me había quedado sin producción, sin trabajo, sin práctica, sin nada. Y yo salí destruida. Destruida. O sea, por Pensando que lo hacerle habías caso, hecho pésimo. me fui. Dije, ok, me quedé sin prácticas. ¿Dónde voy a practicar? ¿Cómo me voy a graduar? Si no tengo práctica, me fui a mi casa. Ya, ahí acabó. 15 días después, me llamaron para ofrecerme el trabajo. ¿Les gustó lo que hiciste? Yo no lo podía ni creer. Para mí era, posiblemente nunca, no agarraron a ningún otro sonso que hiciera eso para sentarse. Y me contrataron, de frente me contrataron para trabajar en Noticiero de las 6 de la mañana, de lunes a viernes. O sea, a mí me recogían 3:30 de la mañana todos los días. Dios. Yo me maquillaba, era época de apagones, peladas. Yo me maquillaba con vela. Y más allá de eso, ¿alguna vez tuviste algún momento así que te preocupaste, que dijiste, oye, aquí mi vida peligra o algo por el estilo, o no? Varias veces. Varias. Varias Dios veces. mío, ¿con Varias qué naturalidad veces. lo dices? Sí, 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 porque eso ya ha sido después, han pasado muchas cosas, época de ¿Recuerdas una en terrorismo. especial? A Jimmy, La y más a grave. Mimi, a Jimmy y a mí nos quisieron, no sé, no podría decirte si secuestrar o matar o algo así. Pero de secuestrar para arriba, digamos. Me imagino, o matar, Dios porque mío. nosotros, eso fue, ¿en qué año? Ya nuestros hijos habían nacido y nos estábamos yendo a un matrimonio. Javier Prado, 8 de la noche. Javier Prado debe haber sido un sábado. Javier Prado, él manejaba, llegamos después de la cuadra de la Positiva, Ujú, ya, ahí, sí, en la siguiente cuadra doblas a la derecha y hay al fondo un parque. ujú. Y de ahí doblamos, en el fondo doblas a la izquierda, gracias, yo tengo dos manos izquierdas. Doblas a la izquierda para agarrar por ahí hasta el fondo. Llegando al parque doblamos y había un bus atrás, o sea, nosotros doblamos y viene un carro y se para delante de nosotros, o sea, nos cruza y se pone delante de nosotros. Bien. Entonces, nuestra cabeza Jimmy inmediatamente dijo, mira ese imbécil que se para delante de nosotros como para bajar. Eran 8 de la noche más o menos. Este carro se para. Yo lo que veo, nosotros hemos visto en vista cruzada. Yo lo que veo es bajar del lado del piloto, un pata tipo corte militar con una pistola o ametralladora en la mano, apuntándole a Jimmy. Y él lo que ve es a otro apuntándome a mí. Dios mío.
Y los dos han bajado de frente hacia nosotros. Yo lo único que he hecho es Jimmy, 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 y él lo único que ha hecho, porque eso sí, muy buena cabeza y muy rápido, detrás de nosotros había un bus. Él lo único que ha hecho es echa tu asiento atrás. Entonces yo lo único que he hecho es Jimmy, te matan. O sea, yo nunca vi la pistola que me apuntaba a mí. Yo solamente vi la pistola que le apuntaba a él. Jimmy, te matan. Y él me ha dicho, echa tu asiento atrás. Dios mío. Y él ha agarrado, ha puesto en retroceso y ha hecho una L y se ha metido detrás del bus. Entonces los hombres estos han corrido a su carro para agarrarnos, dar la vuelta al parque. Entonces él se ha puesto su carro detrás del bus y se ha cruzado la Javier Prada a las 8 de la noche. En hora pico, en semáforo en rojo, se ha cruzado. Ya en un momento no nos ha podido atrapar. ¿Y esto en qué época fue más o menos? Tiene que haber sido en la época del terrorismo, te estoy hablando del No, año 90 y tantos, o sea, porque después de eso hubo una época, yo no soy muy buena en fechas, porque después de eso una buena época en que incluso cuando nosotros trabajamos en el Canal 9, si no me equivoco, también nos pasaron la voz, se juntaron mucha gente con nosotros de que habíamos escuchado muchas veces terroristas y todo hablar de mi nombre. Dios. Y fue una época en que estuve yo con seguridad. Andábamos con seguridad y tuve que explicarle a mis hijos que estaban chicos que teníamos que andar Me con honra, seguridad. Creo que es una de las primeras personas que conozco que realmente necesitaba andar con seguridad. Sí, sí, sí. Yo tenía que Escucha, explicar a mis hijos que teníamos que andar con seguridad. Yo ¿con odiaba la cuántos? seguridad. Éramos no, andábamos con 2. Yo Dios. no quería. De verdad que Pero- era feo. Yo más era o sea, cuando yo andaba no quería andar, pero como escuchaban todo, yo me acuerdo que toda la semana decía, ya dejaron de escuchar mi nombre. Entonces, no, pero es que yo odiaba ese tema. Entonces yo era más, decía, cuando estoy con mis hijos sí, pero por cuidarlos a ellos, ¿no? Pero yo detestaba ese tema, pero sí había ¿Qué que es lo que escuchar. más detestabas de andar Porque con seguridad? no te ¿Tu pases, privacidad? no te pases, o No, sea, pero me da ni que yo fuese curiosidad, pues, pues. importante, sino que Bueno, como nos habían pasado el en dato en ese que momento, estaban, yo en realidad tenía más miedo por mis chiquitos, pero era el tema de que me parecía tan absurdo todo ese tema, pero sí era un tema medio es peligroso. que lo que pasa es que a veces la gente de hoy en día no dimensiona lo que era la televisión En ese entonces, sí, entonces, o sea, sí. 4 millones de personas, 3 millones de personas que te vean todos los días, o sea, digamos, es un montón de Sí, gente. y en ese Los entonces programas llegaban a en mucha ese entonces se gente. vivían muchas cosas. En ese entonces se vivían cosas como, por ejemplo, a nosotros en la época de Montesinos, en la época de Fujimori, cuando yo estaba en el 9, por ejemplo, quisieron que nosotros nos ofrecieron plata para utilizar nuestro talk show para apoyar al gobierno, ese tipo de Wow. cosas en la época en que cuando dijimos que no, nuestro talk show empezó a bajar el rating. Un montón de cosas pasaban. Yo Coincidentemente. trataba de no meterme mucho en el tema, pero sí sabía de que no íbamos a hacer nada de cosas que nos afectaran. ¿Consideras que Jimmy ha sido muy importante en tu vida profesional, en tu Sí, vida en sí, sí, general? definitivamente, o sea, o sea, hacíamos un muy buen equipo, ¿no? O sea, él era muy, muy hábil hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿Cómo? Jimmy muy capo en su carrera, sabe lo que hace, le gusta, le apasiona, Digamos, ¿no? Es muy capo. él era el productor y tú eras la conductora. Sí, éramos muy buen equipo, Claro. muy buen equipo. Yo ¿Cómo lo creo. conociste a él? Él era gerente de programación de Canal 2. Y cuando yo entré al Canal 2, yo entré como, sí, pues como conductora de noticias. Después o sea, yo estuve 2 Claro, antes de años. los talk shows tienes una Claro, carrera de claro, 7 años, 10. yo estuve 2 años en el 7. De ahí fui al 5. El 5 me contrata. Estuve un año en el 5 donde en realidad esa era la época boom del Canal 5, donde el Canal 5 contrataba todos Te los encontrabas con talentos. Mónica Delta que estuvo el otro día en los pasillos. Me imagino, porque me encontraba con todo el mundo, porque lo que el 5 hacía en esa época, que era el boom del Canal 5, él contrataba a todos los que veían talentos de otros canales y los congelaba, básicamente. Qué maravilla. Porque tenía O sea, tanto dinero, le iba tan bien. que algunos ni chambeaban y estaban Es que ahí eso es lo que me congelados. pasaba, porque Dios mío. a nosotros contrató un montón de gente. A mí me contrata para un supuesto programa que no salió. No era talk show Entonces, todavía. no. Ellos iban a sacar un programa que se llamaba El Baúl de la Felicidad, me Ajá. acuerdo. Ese programa no salió. En ese entonces ellos tenían Fantástico, que les iba muy bien y tenían 4 animadores. 4 animadores. A mí me contratan junto con un montón de gente, entre ellos el hermano de Jaime Bailey, Marisa Llorente, un montón de gente. Me contratan y durante 8 meses yo solamente cobraba. Qué lindo.
Y Qué bien. lindo, pero qué vergüenza, Peláez. O sea, tú sabes lo que es pararte cada 15 días en la fila de Encima cobrar. en ese entonces te pagaban en el banco, pues tenías que ir al banco a No, sacar ¿qué tu plata. banco? Te Entonces, pagaban en el canal. Tú te ahí parabas va, junto con todo claro. el personal que había trabajado durante 15 días para cobrar su cheque. Yo me paraba y decían, ¿y esta? Esta no hace nada y le están pagando. A mí me daba vergüenza. Yo me acuerdo que yo iba donde el gerente de producción, que en ese entonces era Rolando Oré, y yo le decía, déjame arreglarte tu escritorio. Aunque sea. Aunque sea, a mí me da vergüenza venir a cobrar todos los días. Me da vergüenza. Entonces me hice, no me acuerdo su nombre, pero me hice amiga, era del productor de Fantástico, que era un argentino, y yo iba y decía, te ayudo en producción. Que hizo Canal 5, faltando 4 meses para que se nos cumpla el contrato, decidió que iba a meter a todos los conductores que sobrábamos a Fantástico. Entonces Dios mío, Fantástico pasó de con 4 Rocky conductores a Belmonte. 11. Wow. A 11. Ahogó. A mí cuando me dijeron vamos a Fantástico casi me muero. Casi me muero, o sea, yo no era eso. No, esa creo que fue una de las pocas veces que no me gustó mi trabajo, porque yo no era eso. O sea, las minifaldas, o sea, imagínate, Ah, pues, Dios mío. una chica metida en su casa provinciana con la minifalda, la esto, fantástico. No, 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 yo no era eso. Entonces estuve Canal 5, se terminó Fantástico. Además, creo que arruinamos Ujú. Fantástico nosotros, porque de verdad creo que lo mandamos a lo. Ese es el título. Mónica Ceballos Arruinamos arruinó Fantástico nosotros, lo Fantástico. terminamos, lo hundimos, los 11 Ajá. conductores. Me voy, se acaba Fantástico, se acaba Fantástico, se acaba todo ahí. Entonces me voy, me quedé como limpiarme de todo, como unos 4 meses, y después de 4 meses digo, tengo que volver a buscar trabajo. Y ahí buscando, me presento al Canal 2 para noticias, de nuevo. ¿Cómo te Este, presentaste? ¿Llamaste a un amigo? empezamos, ¿Buscaste? ¿Tocaste la? empezamos a buscar tocando puertas, Ajá. y finalmente me presento a Canal 2, me hacen la prueba y me contratan. Y ahí entro yo, empiezo, normalmente en Canal 2 empiezas con los micronoticieros, Ujú. empezabas, o sea, estabas por lo menos unos 3, 4 meses haciendo los micronoticieros, que era cada hora, pero gracias a Dios a mí me fue bastante bien. Hice el noticiero central, los micronoticieros, y existía el Ayer y Hoy. El Ayer y Hoy es el magazine de los domingos. Ese Ajá. noticiero era el juguete preferido de Jimmy Arteaga y Ricardo Tocuda. Ay, En Ricardo Tocuda, Maritza qué Lloret. gran tipo. Qué Esos gran tres tipo. amigos hacían Ayer y Hoy. Wow. Nadie tocaba Ayer y Hoy. Y Ajá. tenían sus dos conductores, Cintia Piedra y Rubén García. Ajá. Nadie iba a ese noticiero. Ese era, y todos querían estar ahí, pero ese era una argolla. Nadie entraba ahí. Según Jimmy Arteaga, yo era una engreída de esas pitucas que, y según yo, se creía lo máximo. Pero ¿por qué él decía que yo era una Estoy engreída? visualizando la película y me encanta. ¿Por qué decía que yo era una engreída? Porque mi mamá, para controlarme y porque precisamente tenía mucho miedo de este mundo de la Ujú. televisión, en ese entonces nadie tenía teléfonos celulares. Solo el dueño del canal de televisión, dos que tres más, y yo. Ajá. Que eran estos ladrillos. ¿Te acuerdas estos ladrillos? ¿Por qué? Porque mi mamá me controlaba y quería saber, pues tenía miedo que me pasara algo en este mundo de la televisión, y me daba, solamente para ir a trabajar, Claro. me daba su teléfono celular para que yo me comunique y le dijera a qué hora entro y a qué hora salgo. Para eso es lo único que yo. Entonces, según Jimmy, cuando él entraba a trabajar o en algún momento veía la única pituca del canal, aparte del dueño del canal Baruch Hitcher, hablar Mónica Ceballos. Entonces, a mí me odiaba. Pero del amor al odio. Y yo lo veía como que él andaba con su sobre todo serio, malo. Entonces no nos podíamos ver ni en pintura. Entonces pasa el tiempo, Cintia Piedra se va de viaje Ajá. y no había quien hiciera Ayer y Hoy. Dios mío. Entonces, él cuenta la historia, cuenta la vida, que le dicen, necesitamos un reemplazo para Cintia Piedra. Y él cuenta que le dijeron, bueno, la mejor es Mónica Ceballos. Wow. Y él dice, yo no le voy a pedir a esa pituca que haga Ayer y Hoy. Al final dijeron, bueno, tú dirás, pues entonces, ¿a quién le quieres Entonces, pedir? ¿A otra persona? No, que no sé. Tú dirás. ¿o lo quieres hacer tú? Entonces me llamó. Entonces yo subí. Entonces entro y me dice, no sé, todo serio. Bueno, tú sabes que Ayer y Hoy, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, mira, este programa es muy especial, que no sé qué, que no sé cuánto, y solamente para 2 fines de semana.
No sé, ¿sabes? Si no puedes, dime, no, sí puedo. ¿Estás segura que puedes? Porque acá hay que estar a tal hora y esto y no sé qué, y no se puede faltar y es un compromiso. No, 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 sí puedo. ¿Estás segura? Por supuesto que puedo. Bueno, está bien. Entonces, el domingo a tal hora, y creo que me había citado 2 horas antes de lo que todos llegaban. Perfecto, aquí estaré. Yo salí y dije, yes, porque me encantaba bien el programa y yo quería estar en ese programa. Y a partir de ese día, entonces, claro, no nos habíamos conocido. Y a partir de ese día nos hicimos todos muy amigos. O Qué sea, bueno. Ricardo, Jimmy, Maritza y yo. Y él se dio cuenta que yo no era una pituca de él y yo era bien buena gente. Entonces ya a partir de eso, Jimmy y yo nos hicimos muy amigos. Y después de eso, ellos hicieron también el programa de Noticiero Día a Día, se llamaba, que era un programa de mediodía que era con noticias de la mañana. Entonces, al final terminé haciendo muchos noticieros. ¿Y el amor cuándo nació? En realidad, primero nació la Año. amistad. Es bien Ajá. gracioso porque nosotros nos hicimos muy amigos, muy Ujú. amigos. Y yo creo que de esa amistad, Ujú. cuando nos fuimos dando cuenta, empezó a nacer un amor, porque cuando menos nos dimos cuenta, estábamos hablando de un futuro. Y cuando menos nos dimos cuenta, estábamos hablando de un matrimonio. Es verdad, porque después con el tiempo nos dimos cuenta que nosotros nunca hubo una pedida. Nunca hubo un, ¿quiere casarte conmigo? No, estábamos hablando, oye, deberíamos comprar muebles, deberíamos comprar, y si compramos un anillo, era como que todo tenía una lógica, como una consecuencia, todo venía como consecuencia de... Y los talk shows, porque para poner en contexto a la gente aquí, los talk shows fueron una revolución. O sea, cuando ustedes empiezan con los talk shows en Wow, Perú, aquí hubieron o tantos. sea, tú fuiste pionera de los talk Bueno, shows. seamos honestas, Laura y yo, Laura y tú, pero pero hubieron muchos. eran estilos Sí, distintos, sí, sí. eran Hubieron estilos muchos estilos, sí, completamente sí, sí. distintos, pero fue el boom de los talk shows. Y tú eras la reina, o si queremos ser generosos, una de las reinas de los talk Sí, shows. fue una época de muchos talk shows. ¿Cómo es esa historia? De Lo- muchos, pero los que funcionaron y, era y en realidad fueron los el dos que salieron al de extranjero Laura también. y Ujú. tú, Sí, sí, ¿no? sí, sí. ¿Cómo se da Ese esa también fue una historia? historia, pues nosotros nos vamos del Canal 2 cuando le quitan el canal a Ifcher. Nosotros un año antes hacemos un piloto de talk show en el Canal 2. Ujú. ¿No? O sea, nada, así, mira, hagamos un piloto y grabamos un piloto conmigo de talk show. ¿Cómo? No me acuerdo bien cómo se nos ocurre hacer este piloto, pero grabamos un piloto. Y ahí queda. Creo que nos ocurre a Jimmy, a mí, hacer o a Jimmy, fue algo mutuo y guardamos ese piloto. Entonces, cuando en el 97 le quitan el canal a Ifcher, nos vamos todos. Ujú. Y cuando digo, se va mucha gente en protesta, entre ellos nos vamos Jimmy y yo. Y nos vamos, y claro, cuando nos dimos cuenta, nos habíamos ido los dos que mantienen la casa. O sea, o sea, Claro. Helio, Y ahora, Helio. cómo pagamos Lo el más agua? gracioso es que ¿por qué sé que es la fecha? Porque vuelvo a repetirte, soy muy mala para fecha, para nombres, para recuerdos. Pero ¿por qué sé? Porque 2 meses después de que nos vamos, me entero que estoy embarazada. Dios mío. Y yo le digo, ay, mira, ya tenemos uno y estamos esperando otro. Qué bestial. Y no tenemos trabajo ninguno de los dos. Entonces, Jimmy empieza a buscar trabajo. Entonces empieza a tener una reunión acá, reuniones por allá, reuniones esto, reuniones lo otro. Y una de estas reuniones fue con Gustavo Delgado, de Astros. Ujú. Entonces él me dice, voy a tener mañana reunión con Gustavo Delgado. Ay, qué bueno, mucha suerte, que te vaya bien, éxitos. Y se va. Y regresa después como de 4 horas de la reunión. Y le digo, ¿cómo te fue? Súper, mañana vuelvo a tener otra reunión con él. Anda, qué bueno, tan bien te ha ido. Sí, extraordinario. Mira, mañana tengo una reunión porque le voy a llevar, está súper interesado. Interesado, ¿qué vas a hacer ahí? No, yo no, tú. Yo es que quiero un talk show. Le digo, ok, le digo, un momentito, pero tú fuiste para buscar tu trabajo, ¿cómo es que ahora me dice es que quiero un talk show? Le digo, ¿qué? Sí, me dijo que justo estábamos conversando y me dijo, yo estoy interesado en talk shows y yo le dije que tú has hecho un talk show y que tengo un piloto y te he ofrecido y ¿qué te dijo? No, pues me estás ofreciendo a tu esposa. Y yo le he dicho que yo tengo un piloto y que se lo voy a llevar mañana. Y Talk me ha show dicho, habías hecho técnicamente, un capítulo o un pero, piloto, pero pero es que habías él me hecho. estaba vendiendo a mí. Y él había ido a buscar trabajo él, entonces yo le he dicho que sin compromiso que lo vea mañana. Y vemos. Y entonces él me vendió fácil. O sea, él se fue a buscar trabajo y me vendió a mí. Y al día siguiente se fue con el cassette, se lo mostró y nos reunimos y a los 15 días estábamos ya contratados y la que tuvo trabajo fui yo, bueno, con Jimmy, él Él producía y tú producía y conducías. contratamos a toda la gente y así empezamos a hacer talk show en Ahí Canal 13. empieza Alomi. Ahí empieza Lomi. Entonces, Alomi, ¿por qué ese nombre? Alonso y Micaela.
Ah, a Lomi, y ahí ¿ves? contratamos a toda la gente y empezamos a trabajar full, y en el 13 que debía rating, porque ese estaba menos como el clima en Estados Unidos, menos de temperatura, ese no tenía nada de Pero rating. yo algún día lo vi con mi mamá, ¿eh? La Sí. conferencia de prensa que ya estaba Laura, ya había salido Laura, y me acuerdo que en la conferencia de prensa dicen, ¿qué va a tener de diferente este talk show? Entonces, dicen, bueno, no, que le va a poner el estilo Mónica, que Mónica esto, que Mónica lo otro. Dice, pero qué, ¿cuál es la diferencia? Entonces nosotros decimos que Mónica va a hacer temas que son familiares, que esto, que lo otro, que Mónica es mucho más tranquila. Y ahí es donde sale, que uno, creo que fue Trome, uno dice que Mónica va a ser más suave, es la suavecita. Ahí sale la suavecita. Y de ahí él pone, Mónica va a ser la suavecita de la televisión, y ahí se queda la suavecita. Y de ahí dicen, y en rating, porque este canal tiene muy poco rating. Y y entonces ya habíamos empezado a grabar, pero todavía no teníamos muchos programas grabados, y Jimmy agarra y dice, yo les digo que en 5 semanas nosotros vamos a hacer 50 puntos de rating. Un canal que No, hacía no menos, te creo, 5. no te Y creo. mi producción se quería morir. La gente se reiría, así, O sea, ja. todos se quedaron, no, mi producción estaba a borde colapso. O sea, Carito Ríos, que estaba con nosotros, está a borde del colapso. Lo pienso y se me ponen los pelos de Pelada, punta todos los nosotros días. hicimos 54 puntos de rating con los cómicos En, ambulantes en en un, 5 en un semanas. canal, en un canal que estaba de Y a la capa quinta caída. semana hicimos los 54 puntos de rating con los cómicos ambulantes. Qué locura, Nadie lo podía creer, qué ni locura, nosotros. qué locura. ¿Y por qué salieron del canal 13, no? Porque me imagino, o sea, negociaciones, porque de Ujú, ahí creo que pasamos al 9 ujú. y, o sea, negociaciones. O sea, estuvimos creo que 2 años ahí y de ahí pasamos al 9, y de ahí ya son cosas, te diría que hasta ajenas a mí. ¿Qué es lo que más recuerdas de este bloque grande de los talk shows? ¿Qué es lo que más recuerdas de esa Para época? mí, ¿Consideras que esa época es el prime de tu carrera? yo creo que esa es la época en la que más me hice, o sea, Ujú, más que, o sea, de la que más me conocida me hice, ujú, definitivamente, ¿no? O sea, fue porque a mí me encantaba hacer noticias, o sea, creo que es importante, ujú. ¿no? Y que sepas comunicarle a la gente y decirle pausadamente, me encanta, ¿no? O sea, no es solamente es pararte frente a una pantalla y decir las noticias, tienes que saberlas interpretar, comunicarlas correctamente y todo lo demás, pero el talk show fue lo que me permitió tener más contacto con la gente. Si lo haces bien, si lo sabes hacer, si no juegas con la gente, si tratas en la medida de lo posible de que el talk show no sea pues un show y que en la medida de lo posible Que no sea más sea, talk que show. y que además por lo menos quede en ti que en la medida de lo que tú tratas de controlar no sea mentira, ¿no? O sea, por lo menos yo me jacto de tratar, y seguramente han habido casos falsos, no lo sé, pero los que yo descubrí, no los usé, porque a mí me ha Ujú. pasado que mi equipo sabía que si yo descubría un caso falso, no iba, y nosotros, Y eran horas de trabajo y perdidas. no, o sea, porque sí me ha pasado, o sea, me ha pasado que cuando estábamos grabando, yo siempre tenía a alguien en el oído para guiarme con las preguntas que no se me ocurrían o ayudarme con los casos, sobre todo con la historia, ¿no? Y cuando yo me iba y me iba y me iba, me decían, Mónica, ¿qué pasa? ¿Por qué no me estás siguiendo? ¿Por qué sigues preguntando? ¿Por qué sigues preguntando? Y yo seguía porque algo me decía que el caso no era real, Ujú. ¿no? Entonces me decían, no estás creyendo en el caso. Y yo hacía así. Entonces, si yo seguía y me decían corte y ya parábamos porque yo ya había descubierto que el caso no era verdadero. Entonces, y ese caso no iba. Pero de hecho, tiene que haber pasado y de repente se me ha pasado alguno. Pero Ujú. para mí el talk show, yo sentía que de alguna manera estaba ayudando. O sea, eran casos que me permitían ayudar, que de repente le podíamos hacer seguimiento, de repente estábamos colaborando de alguna forma. Para, Entonces, para mí el talk show sí era para importante. poner en contexto un poco a la gente, yo Ujú, sé lo que es un talk show, pero ujú. me parece hermoso que Mónica Ceballos nos explique aquí en Al Otro Lado del Miedo qué es un talk show. Para mí, el talk show es un tema que une una comunidad, ¿no? O sea, es un tema que une a un grupo de gente y que al sentarnos todos juntos podemos tratar de resolverlo, ¿no? O sea, por ejemplo, niños con problemas educacionales, ¿no? Entonces vamos a tener 4 o 5 parejas de padres que tienen niños con problemas educacionales, ¿no? O sea, y que juntos de repente podemos llegar a algo. Cada uno nos va a contar su caso, cada uno nos va a contar los problemas por los que vive día a día.
y de repente con algún especialista en set nos pueden orientar, nos pueden decir cómo resolverlo, ¿no? O sea, como pueden haber cosas también entretenidas, como pueden ser los cómicos ambulantes, que Ujú. me ha llevado por toda la vida y toda la gente se acuerda de eso. Nos puede entretener, los temas nos pueden entretener, nos pueden hacer reír, nos pueden hacer Pero la llorar, idea nos pueden... siempre era resolver. Era Re- resolver, entretener, divertirnos, o sea, el talk Resolver, show, resolver hablando. resolver, Digamos hablar. que en el tuyo nunca hubo No, no, puñetes y patadas. pase el violador no vi. Te tocó en algún momento competir directamente con Laura. Sí, competíamos en el mismo ¿Y horario, cómo creo, ¿ah? hacían para competir, digamos, con el otro canal se estaban En realidad agarrando no a era mi puñetes y tema. En patadas? realidad ese no Ya. era mi tema ni mi preocupación. Esa era la preocupación y el tema del productor y de los productores, ¿no? Alguna vez, siempre ha habido rating para todos y ese era yo decía que ese era el problema de Jimmy, o sea, no era el problema mío. Alguna vez hemos tenido algún problema porque nosotros íbamos en vivo o íbamos, sí, muchas veces hemos ido en vivo. Entonces, a mí me ha pasado que, por ejemplo, alguna vez me ha pasado que yo llegué al programa, se estaba promocionando al tema del día, Ujú. y cuando he llegado al canal, eso me pasó en el 9 creo, cuando he llegado al canal, y siempre tenemos programas grabados por cualquier emergencia, y cuando yo llegué al canal, me senté y vino mi productor a explicarme el tema, y el tema era otro. Ujú. Y era un tema muy parecido al de Laura, algo de amantes o una cosa así. Entonces, cuando se sentó conmigo, yo le dije, Que pase el amante. ¿qué es eso? Le dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, Mónica, pero ¿no te dijeron que se cambió el tema? No, le digo, pero yo no hago eso. Ujú. Pero es que Jimmy lo cambió ayer. Le digo, no, le digo, yo no voy a hacer eso. Y Mónica, pero ya tenemos los casos. Y Jimmy dijo, le digo, pero dile a Jimmy que lo haga. Y yo no voy a salir con ese tema. Entonces el chico se quedó así, tranquilo, no pasa nada. Y nos agarramos en una, Jimmy y yo, y le dije, me dijo, tú eres la conductora y tú haces lo que te dice. Yo soy la conductora, tú eres el productor. Si tú quieres hacerlo, te paras en el set. Ajá. Yo no lo voy a hacer. Wow. Y me paré y me fui. Y al final Y, y salió luego, un programa grabado. y luego en la casa. No, mira, una cosa que yo tengo que resaltar de Jimmy, muy interesante, es que Jimmy, dicen, se acaba, corte, y Y Jimmy se se le acabó. acaba. O sea, él no guarda, en ese sentido, él en los programas ha despedido gente, pero despedido, y tú te vas, despídelo, se va, que no sé qué. Todos estamos resentidos, termina, pero vamos a comer. Con el despedido. Y todos lo quieren matar y él se acabó. Y yo lo quiero matar, ¿no? Y al día siguiente me acuerdo y sigo molesta. ¿Pero por qué está molesta? ¿Qué despediste? Pero si ya se acabó. Pero no, él lo que se quedó en el set se quedó, ya roto un monitor y despidió al mundo y todo lo Dios demás. mío. ¿Y tú qué es, digamos, si tuvieras que quedarte con algún momento de los talk shows, qué es lo que más recuerdas? Lo que yo más recuerdo de los talk shows es todo lo que eran programas con niños o abuelitos. Mm. Yo creo que es lo que más me gusta, ese contacto, ese ¿Por qué? contacto. Porque siempre me he identificado mucho con niños, pero también mucho con abuelos. O sea, abuelos para mí eran muy importantes, muy, muy, muy importante por mi abuela. Y me identifiqué mucho. Mira, a mí el talk show me encantaba. Y hubo un momento en el talk show que para mí fue muy fuerte, porque yo hice el talk show cuando yo estaba embarazada de Micaela. Ujú. Y yo creo que sabes que para mí una de las personas más importantes en mi vida fue mi abuela. Y yo Y tu siempre he mamá. dicho que mi abuela y mi mamá, pero mi abuela, yo creo que ha sido mi alma gemela. Creo que con ella, después de ella aprendí que leí mucho y creo que uno tiene almas gemelas y creo que mi abuela ha sido mi alma gemela. Y mi abuela muere cuando yo estoy embarazada de Micaela de 7 meses. Entonces yo hacía el talk show en vivo. Y yo tenía grabados 16 programas de Micaela para el posparto. Estaba grabando programas para el posparto, porque como íbamos en vivo, Ujú. estábamos siempre grabando, 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 y a mí me llamaban todos los días, vas a grabar, vas a grabar. Entonces, mi abuela muere cuando yo estaba 7 meses de embarazo de Mica. ¿Muere repentinamente? No, Ah. ya estaba de viejita, pero para mí era muy importante. Yo me acuerdo que cuando yo me casé con Jimmy, yo siempre le decía, Jimmy, me tienes que disfrutar porque el día que mi abuela se muera, yo me voy a morir con ella. Mm. Yo siempre le decía eso. Entonces, pero para mí, mi abuela era todo, absolutamente todo para mí. Entonces, el día que muere, yo no voy a trabajar. Me consumí un programa en mi casa ese día. Ujú. El programa número 16, me quedaban 15.
Wow. Pero el día que la enterré, sí tuve que ir a trabajar, porque ya no me podía seguir consumiendo programas de mi hija. Entonces, yo me acuerdo que llamé y les dije, ok, necesito que cambien los programas. No quiero programas de niños, no quiero programas de abuelos. No quiero que nadie me diga el sentido pésame y no quiero que nadie me hable de No, nada que quiero me pueda pasarla, afectar. pasarla. Ahí entendí el luto, porque no podía vestirme de colores. Era una cosa que no podía, Peláez. No podía. Dios. Era una cosa horrible. Y, y tuve que seguir en... O sea, yo no entendía ni siquiera cómo me mantenía en pie. Sinceramente no entendía. Bueno, sí entendía, porque tenía un niño de 2 años y medio y una niña en mi barriga, ¿no? Y yo seguí mi vida. Yo te juro, yo me levanté el día que fui a grabar y me acuerdo mucho que me paré en la ventana y yo le decía a Jimmy, ¿por qué los carros siguen avanzando y la vida sigue avanzando si yo siento que estoy muerta en vida? Y es ahí donde uno dice, tengo que amar tanto mi trabajo y tengo que amar la vida y amar tanto a mis hijos que yo estoy acá, avanzando hacia adelante, ¿no? Porque mira, y ese día que en la mañana enterré a mi abuela, y a las 8 de la noche estaba haciendo un programa en vivo, ¿no? Y vamos para adelante. Y así, porque el día que nació Micaela, a mí me llamaban todos los días. Mónica, ¿vienes a trabajar? Sí. Mónica, ¿vienes a trabajar? Sí. Y el día que nace Mica en la noche, me llama. Mónica, ¿vienes a trabajar? Te llamo llámame al mediodía. Entonces yo la llamo a mi mamá y le digo, yo no sé si voy a ir hoy día a trabajar, pero sí sé que me faltan recoger unos adornos del cuarto de Micaela y no quiero ir sola manejando porque no sé, Claro. porque entonces me acompañas y yo fui con mi mamá a recoger un montón de cosas y terminé haciendo el cuarto de Micaela y como a las 4 de la tarde me llama, Mónica, ¿vienes a trabajar? Creo que no. Hoy día creo que Micaela van a hacer. Entonces, Casi digo, que ya lo decidiste olvídate, tú. hoy día no voy. Entonces Jimmy me llama al toque, me dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tranquila, todo va a estar bien. Creo que tu hija nace hoy. Entonces me dice, estoy yendo para allá. Tranquilo, tú ve. Jimmy llegó y me dice, nos vamos al... No, 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 no nos vamos a ir a ninguna clínica, porque a tu hijo hay que hacerlo dormir a las 7:30 de la noche. Yo le tengo que leer el Dios cuento, mío. explicarle lo que va a pasar, yo me tengo que bañar, dejar todo listo, así que tú tranquilo. Yo he llegado al hospital, a la clínica con Después de... casi 6 de dilatación, ¿no? O sea, pero yo tenía que dejar a mi hijo durmiendo y explicarle, y llevarlo donde mi mamá, y yo, esa criatura le iba a cambiar la vida. Entonces yo llego casi con 6 de dilatación y todavía Jimmy me dice, no he comido, de camino te comes un Subway, porque en tiempos de cenar ya no hay. ¿Consideras que tuviste que hacer muchos sacrificios por tu carrera? Sí, pero lindos. De ¿Cuál verdad dirías que que ha sido el, lindos. el mayor sacrificio que tuviste que hacer? Creo que el mayor ha sido dejar mi carrera para poder, y no me arrepiento, dejar mi carrera para poder dedicarme a mis hijos. ¿Cómo sea eso? O sea, ¿en qué momento, Cuando me voy a Puerto Rico. concretamente? Yo creo que el mayor sacrificio que hice fue dejar mi carrera para dedicarme a mis Ustedes hijos cuando me se voy a van a Puerto Puerto Rico. Rico porque les sale trabajo allí, Le sale trabajo a Jimmy, y es cierto, mi carrera o sea, la televisión estaba cambiando y ya no me gustaba mucho Ujú. cómo estaba cambiando. Y ya la televisión era no tanto el contenido, ya no era tan importante los temas que se trataban, sino lo que se lucía en la pantalla y ese tipo de cosas. Y ya no me empezaba a gustar mucho. Ujú. Y justo se da esa situación, Jimmy le ofrecen ese trabajo, no era la primera vez que le ofrecían irse afuera, y siempre yo le decía que no, porque yo no me veía fuera del Perú, o sea, Mm. jamás, jamás me veía fuera del Perú. Y ese fue el momento, Alonso tenía 11, Micaela tenía 9, o sea, o era ahí o era nunca, porque ya más grandes no me iban a aceptar ese cambio. Y en realidad era por 2 años en ese momento, o sea, se suponía que era un contrato de 2 años, entonces le dije, o es ahora o es nunca. Y mira, ¿Y nos al terminamos final cuánto quedando tiempo fue? hasta el día de hoy. Vale la pena soñar fue antes. Vale la pena soñar, sí, fue mucho antes. Y esa época, ¿qué recuerdos Eso te fue trae? Porque lindo yo, porque yo, como te habrás dado cuenta, en el Gran Chef soy una persona súper ay, llorona. llorona. Soy hiper llorón. Y habían episodios, no, le van a traer a la mamá que no es hace 20 años. No, no me digas que va a aparecer. Dios mío. Ay, ¿me entiendes? O sea, Yo eran sé, cosas alucinantes, ¿me entiendes? yo sé. Vale, Realmente, vale. o sea, yo siempre lo he dicho que de alguna forma
en la época en la que yo veía televisión, antes de la universidad, ¿no? Antes Ah, de irme del país y tal, em, como que yo jugaba un poco a ser los conductores que claro. veía. Y decía, no, ¿Tú sí has jugado a ser sí, conductor? yo totalmente, totalmente. Pero yo decía, yo ese trabajo no lo podría hacer. Hasta ahora creo que no lo Mira, podría, ay, creo qué que me lástima. ganaría, que me sería tan fácil llorar, Dios mío, pero un llanto poco contenido de que ya no puedo seguir con el programa y por llanto, ¿me entiendes? ¿Cómo hacías? O sea, ¿cómo se da todo este... No, lo que pasa es que yo veía mucho el programa Sorpresa, Sorpresa español Ujú. y lloraba y me encantaba, era uno de mis programas favoritos. Y cada vez que lo veía, yo decía: Eso sería tan lindo hacerlo acá". O sea, en España no hay tanta necesidad como hay acá, y sería tan lindo hacerlo acá, tan lindo hacerlo acá. Hasta que un día fue Jimmy que me dijo: "¿Por qué no lo hacemos acá? Preparemos algo". Y nos juntamos con el equipo y preparamos algo, y lo presentamos, ¿no? O sea, ya después de hacernos conocidos con el talk show, y que la gente, gracias a Dios, me respetaba y me quería mucho, y que yo tenía una buena imagen dentro de pantalla, y la Y gente fuera me también. y de verdad que la gente me respetaba mucho. Y nunca protagonicé ningún escándalo. Era una pelea constante que yo tenía con mi equipo de producción porque ellos, por ejemplo, si Laura me criticaba o si Laura me buscaba la pelea, yo nunca le respondía. O sea, no era algo que me gustaba hacer. Y no me gustaba hacer. Es cierto que me decían, Mónica, así no se hace noticias, también tiene que responder, las portadas se hacen haciendo, pero yo no era, yo nunca me consideré un personaje de televisión, ¿sabes? O Ujú. sea, para mí la televisión era un medio de mi trabajo, se hacía en la televisión. Pero yo no era un personaje de televisión. O sea, mi trabajo se hacía en la tele. ¿No? Que era el contacto con la gente, mi trabajo social dentro de la tele, pero yo no era una actriz, yo no era un personaje de televisión. Entonces, cuando a mí alguien me decía algo o Laura ganaba el rating, entonces salía en los periódicos y decía, le gané a Mónica Ceballos, está haciendo toda mi gente quería que yo salga a decir algo, ¿no? Entonces, y era una pelea constante que yo tenía con Jimmy, con mi producción. Mónica, pero es que así no vamos a mejorar, pues si tú no sales y respondes. Pero es que yo no era un personaje de tele. Entonces yo le decía, yo no puedo hacer esto. Entonces, eso hizo que a mí las agencias de publicidad, los clientes me respetaran mucho. O sea, a mí me ibas a encontrar los fines de semana en el Jockey Plaza. O sea, yo era una persona común y corriente. Nunca me privé de ningún lugar. Es cierto, no iba, estaba 4 horas porque a la hora y media ya la gente empezaba a invadirme mucho la privacidad, sobre todo de mis chiquitos, pero nunca me privé de nada, nunca. O sea, yo iba donde mis hijos querían que vaya. Trataba de darles la vida más común y corriente que pudieran tener. Entonces, eso hizo que cuando nosotros presentamos Vale, tuviéramos muchos clientes. O sea, la gente me quiso mucho y me respetó mucho. Entonces, sí, Vale para mí fue como un sueño hecho realidad. O sea, si para la gente el vale la pena soñar era cumplir los sueños, para nosotros como equipo. Un Y para programón, mí fue un programón. mi sueño fue Vale, ¿no? Y fue lindo, Como lindo. dato curioso, yo tuve la suerte de actuar en el teatro donde se hizo Vale la pena soñar, que era En la En uni, la Uni, un hermoso teatro teatro. increíble. ¿Qué recuerdas de esa Todo, época? todo. Yo creo que Porque era Vale era una locura. todo. Todo, eran horas de horas, amanecidas. Amanecía porque eso era con cartas. Eran cartas que llegaban y los buzones nosotros nos amanecíamos en mi casa. Yo al comienzo ¿Cómo era el proceso para cumplirle era, los todos sueños se a alguien? juntaban en el departamento y vaciábamos todas las cartas en el piso de mi departamento y metíamos mano y sacábamos, ¿no? O sea, este quiere ir a la luna, no se puede. Este quiere conocer, no sé, a Michael Jackson con María. Bueno, no se puede, ¿no? O sea, habían cosas que no se podían. Entonces ya lo que eran, o sea, reencuentros, se lo pasábamos al equipo que veía reencuentros, porque allá, pues no, o sea, salvo el internet, era empezar a buscar, tratar de empezar a buscar contactos, ver cómo podíamos hacer con este tema. Y de ahí lo que eran sueños factibles pasaba al otro equipo, pero eran dos equipos de gente, era mucha gente trabajando, eran como 40 50 productores entre Wow. investigación de sueños e investigación de reencuentros. Entonces ellos tenían que ver, buscar, chequear. Entonces, y lo que sí era, por ejemplo, no, ninguna carta que llegara a mi mano se podía cumplir. Yo iba todos los domingos al cementerio a visitar a mi abuela, todos los domingos. Entonces, yo llegué, me acuerdo clarito, un domingo al cementerio y en la tumba de mi abuela había una carta. Dios mío. Entonces, yo cuando la vi, la agarré, pero sinceramente
para votar. Y cuando salía, se acerca esta familia, que es la que había Ya. dejado la carta. Me dio mucha pena, pero yo lo que hice fue, te voy a devolver la carta y la pásala vas a por- dejar a algún sitio, porque si tú me la das, ya no se te va a cumplir el sueño. Ujú. Porque nadie, no podía ser de ningún Tiene que ir por Claro, la no vía puede ser de regular. ningún no conocido, no podía ser nadie directo, no podía ser de ningún familiar, de ningún amigo, de ninguna nada, a menos que, por ejemplo, si yo te quiero hacer un sueño a ti, que te Ujú. conozco, pero sé que tu historia es buena, tengo que tener un cómplice, ¿no? Porque yo quiero encontrar, o sea, le trajimos a la mamá de Yuliño, pero claro, Yuliño no podía enterarse que le vamos a traer a su mamá, entonces tenía que ser a través de otra persona, ¿no? Cosas así, pero no podía ser. Entonces, han llegado cosas alucinantes, o sea, imagínate que hubo esta historia que para mí, para nosotros, todo el equipo fue alucinante. Eran 3 hermanas, ¿ya? Estas, 2 de estas tenían una hermana en Estados Unidos que no veían hace 15 años o 10 años. El reencuentro eran de estas 2 hermanas y la cómplice, la que nos ayudaba, creo que era una de las hijas de ella. La historia es que nos llega la carta, ¿no? De esta sobrina que quiere reencontrar a sus 2 mamás, a sus tías, a su mamá y a su tía con la hermana que vive en Estados Unidos. Perfecto. Así se da. Se empieza a trabajar con la sobrina de cómplice, ta, 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 y viene este chico, que es el productor, y dice, me está pasando algo acá raro. Entonces, ¿por qué? Porque me ha llegado esto, yo estoy investigando este caso, pero a la vez me ha llegado una carta de Colombia, que es un señor que hace 20 años perdió contacto con sus hermanas, pero lo estoy investigando, ¿ok? ¿Pero qué tiene que ver? No sé, me dice, llega algo raro. Mira cómo es la historia. Estas 2 hermanas, que no ven a su hermana hace 10 años, cuando te juntas con ellas tienen un hermano muerto. Wow. Y no estaba muerto. Este hermano muerto, perdieron contacto de él hace como 15 años, se fue a Colombia, pero murió. Y no estaba muerto. Es el de Colombia, Dios mío. pero ellas lo creen muerto, porque hace como 15 años perdieron contacto con él. Y Lo- resulta que era ese y, hermano que y había lo perdido revivieron. contacto. Lo revivimos, casi se nos muere la señora, por No si acaso, claro, creían. porque claro, ellas vienen al programa, las juntamos con la hermana, y en la historia cuando yo converso con ellas dicen, ¿cuántos hermanos son ustedes? Me dice, éramos 4. Pero mi hermano murió hace 20 años. Ah, bueno, ya, obviamente nunca más se vuelve a hablar del hermano si está muerto. Entonces ya mira, ya, pum, pam, pum, la foto, la hermana ya, y cuando ya se reencuentra con la hermana, se están yendo, le digo, pero ustedes no están completos, y no, mira, como estoy loca, porque claro, si el hermano está muerto, no hay forma, está muerto. Entonces cuando tú le dices, pero es que tu hermano no está muerto, acá está, las mujeres ven un fantasma. Una de ellas cayó, pero así no hacía. Dios No, mío. cayó, pum, pero así de espalda, así, pum, pero así, pum. Y yo, ¡oh! Wow. Entonces, nosotros teníamos ambulancias, teníamos médicos, teníamos Normal. de todo. ¿Y cómo hacías tú para no llorar? Porque yo estaba muy yo cargada. yo te veía. No, Yo pero te es que yo veía a tenía, ti contenido. O sea, pero es tú que, ves un episodio de eso y se te ve en absoluto control. claro, Pilar, Y pero es yo que yo me veía y tenía que decía, aprender no, no todo. sé cómo esa mujer puede. Y yo estaría llorando. Es que yo me tenía que aprender todas las historias, yo me las tenía que saber de memoria, la ubicación de la persona. Claro. Yo tenía que saber dónde estaba sentada, cómo estaba vestida, que pero el sueño no se puede repetir. Si sale mal, salió mal. Yo me tenía que saber el nombre de cada una de las personas, cómo estaban vestidas, cómo se tenían que entregar el sueño, qué es lo que iba a pasar, cómo los tenía que subir, cómo se desarrollaba. Lo que sí, cuando terminaba el programa, yo nunca iba a mi casa. O sea, terminábamos a las 11 y nosotros, me acuerdo mucho, íbamos a la tiendecita blanca en Miraflores. Y ya después iba a mi casa, nunca me iba de frente, porque sí, Si no o sea, llegabas yo sentía cargada. como que estaba bien cargada, pero no, salvo algún caso que ahorita no me acuerdo que me cargaba, pero sí, o sea, me sentía bien pesada, pero sí era porque, o sea, Yuliño sí lloraba de todo, pero es que Yuliño se lo tomaba las cosas más a la ligera, porque Yuliño era le ponía Yuliño. la cuota de humor. Yuliño era Yuliño. Yuliño trataba de aprenderse todos los libretos, pero Yuliño sabía que tenía a Jimmy en el oído y Yuliño a veces ni se Tú también acordaba lo tenías que decía. oído. Pero yo tenía a otra persona. Yo tenía a Yanni, pero Jimmy se encargaba de Yuliño porque Yuliño se olvidaba mucho de los libretos. Entonces se lo tenía que dictar. Y a veces se olvidaba tanto. A Que veces decía, que se lo dictaban textualmente. él repetía todo lo que Jimmy le decía, absolutamente todo. Entonces le decía, Yuliño, no seas idiota, no seas idiota, No repetía él. seas idiota. Él lo repetía igualito.
¿Qué es lo que más recuerdas de haber trabajado con Yuliño? Esa Todo, su dupla. ángel, su Que de ahí ángel. los Yuliño tiene reencontramos en el chef. mucho ángel. Es una persona que me encanta. Yo creo que desde que lo conocí, porque eh, a Yuliño yo lo llevo al talk show, lo llevamos al talk show para un programa de futbolistas. Ujú. Y ahí lo conozco. No me preguntes qué, pero yo hice clic con Yuliño en ese programa. O sea, sentí esa química. Y cuando Ricky Toso, que en paz descanse, mi amigo del alma, no quiere volver a hacer el talk show, no puede porque empieza con su esto de El teatro y teatro, todo, el teatro. había que buscar un conductor. Y empezaron a probar a mucha gente. Y yo me acuerdo que cuando yo les dije, chicos, ¿por qué no prueban a Yuliño? Todos me miraron feo. Todos, incluyendo a Jimmy. ¿Cómo se te ocurre? Yuliño a la justa habla el español, que no sé qué le digo. Pero es que, ¿por qué no lo prueba? Es que yo he sentido esta química con Yuliño. Pero es que Mónica, por favor, él ni siquiera es peruano, que no sé qué, que no sé cuánto, mira que... Pruébenlo. Y así quedó Yuliño. Y después de todo lo que cuentas, ¿no te fue muy difícil haberlo dejado? ¿Qué Sí, pero sentías lo que pasa es cuando no que estabas ya no, más es en que la televisión? Vale era un programa por temporadas, no se Ujú, podía hacer de corrido. Y sí, siempre, siempre, ujú. siempre. Y cuando la gente se me acerca a la calle y la gente recuerda la canción y la gente la Vale la tararea pena. te lo Está recuerdan, metida en es nuestro una cosa cerebelo. que hay dos cosas que la gente recuerda. Recuerda Vale Sí, y recuerda el programa de los cómicos ambulantes. claro. Son las dos cosas que la gente recuerda mucho y sí, o sea, se queda contigo. Hoy digo, wow, y pensé que la gente no se iba a acordar, ¿no? O sea, y te lo dije cuando me invitan al Gran Chef y yo llego y sinceramente pensé que la gente ya se había olvidado de mí, ya se había olvidado porque había pasado mucho tiempo. Entonces, ¿Cuántos si yo, años pasaron? imagínate, yo me fui en el 2008, Claro, ¿no? casi 20. Entonces tú dices, no, ya la gente se olvidó. Y tú lo sientes porque cuando yo me voy a Puerto Rico, los primeros años, cuando yo empiezo cuando yo venía mucho a Perú y al comienzo la gente, ay, señora Mónica, pero claro, van pasando nuevas generaciones, chicos jóvenes que te reciben en el aeropuerto, y conforme van pasando los años ya la gente no te reconoce acá y ya eres uno más. Entonces ya para mí, la gente se había olvidado de mí. Por eso cuando Ale me llama y me dice, le digo, Ale, ¿estás segura? O sea, la gente, verdad, que ya no saben ni quién soy, que no sé qué. Entonces, y de nuevo, es muy Además lindo. que creo que tu temporada fue una Fue de las más vistas, además, linda, fue una locura, fue una fue muy locura. lindo, muy lindo. ¿Qué sensaciones te dejó el Gran Chef? ¿O cómo resumirías, digamos, esa etapa de tu vida? Familiar, para mí fue muy familiar, fue muy, muy lindo, fue una etapa de reconexión, de familia, fue de reencontrarme conmigo, con mucha gente, Con tu de volver a ser esencia también. amigos, o sea, fue muy, muy lindo, muy lindo. Además que el equipo de gente es muy linda, la gente que trabajó de ahí es muy, muy, muy bonito. Vi en una entrevista que te hizo el Flaco Granda, Ay, mi que ahí flaco, tan estabas a punto de regresar, me parece, a Estados Unidos. lindo. Todavía no se había dado la segunda temporada. El titular era, Tengo un poco de miedo de volver a desaparecer. Hace 2 años. Ya han Ujú. pasado dos Han años. pasado ya 2 años, peleas ¿Cómo, tanto cómo te, tiempo. cómo te sientes al respecto? No desaparecí del todo, mira tú. No. No, 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 no fue así, no fue así. De hecho, no sucedió, mira tú. Siempre están en contacto conmigo y de hecho hoy en día estoy hasta pensando seriamente, ha cambiado muchas cosas y cada día pienso más seriamente en regresar a vivir a Perú. Creo que lo que me ata a Miami o a Estados Unidos en general son mis hijos. O sea, yo tengo más posibilidades en todo sentido. No solamente a nivel profesional, sino a nivel familia o a nivel amigos, sobre todo acá. Pero me da miedo dejar Estados Unidos, dejar a los chicos. ¿Cómo es tu vida en Estados Muy Unidos? simple, o sea, la verdad, hoy en día es muy simple, es una vida muy, muy, muy sencilla. Caminar, hacer mis cosas, el día a día, más de ama de casa, compartir con los chicos, compartir, o sea, no, a nivel profesional no estoy haciendo mucho ya. Estaba haciendo real estate, pero ya prácticamente lo he dejado, no he renovado ese tema. Entonces, realmente no estoy haciendo, te diría casi nada. Estoy dedicándome a mí misma ya. Entonces, son incluso mis mismos hijos lo que me dicen a mí, ma. O sea, pasan mucho tiempo en Perú. Eh, Vienes 2 veces al año claro, aproximadamente. pero cada vez vengo más. Entonces me dicen, es lo mismo. O sea, la distancia entre Miami y Lima, podríamos ser exactamente lo mismo. Vives en Perú y vienes y estás ese tiro. Lo Ujú. mismo que Pero al revés. al revés. Entonces estoy en eso
Veamos cómo va este año, veamos qué sale, veamos qué planes. ¿Qué desierto hay en que regresa? Vale la pena soñar. No Es un sé. rumor que he Un escuchado. run run, He un run escuchado por run, ahí un rumor. un run He run. escuchado un rumor de que también hay otro programa que se podría estar cocinando. O sea, digamos que Están cocinando cosas. he Yo escuchado, he también, escuchado oye. tu nombre. He Está- está- escuchado tu Tú has nombre escuchado más que yo, por lo en visto. las calles. Sí. En las calles he escuchado tu nombre de gente que está pensando en programas para ti. ¿Qué Pero si se tú vio has de eso? escuchado, cuéntame. Tú me tienes que contar a mí más que yo a ti. Cuéntanos No, tú. no ¿Qué sé. O hay de sea, se cierto han de estado, que vuelve vale la pena soñar? se han estado conversando cosas, pero Ujú, todavía no hay nada concreto, te diría. Y mientras que no haya nada concreto, pues sería mala mía contar. Me ujú, encantaría porque si hay algo que la gente siempre me pide y me pide desde el Gran Chef, ujú. y yo les agradezco tanto a la gente el cariño, es eso, ¿vale? Es algo que la gente siempre pide, es maravilloso. O sea, desde el primer día que aparecí en pantalla, es lo que la gente pide. Entonces, no sé, veamos, yo siempre se lo dejo a Dios y a la vida, veamos qué viene. Lo que venga va a ser bonito. Yo siempre digo, yo no me cierro a nada en la medida en que me permita estar en contacto con la gente y que sea algo que me enamore y que sea algo bueno, que sea algo que me permita eh, socializar o que sea algo que me permita ayudar sería hermoso, o sea, sería lindo, o sea, yo creo que todavía hay mucho por hacer y la gente, ¿Hay algo que te gustaría hacer concretamente? Más allá de vale la pena soñar, ¿no? mira, decirte algo específico Ujú. no, o sea, a mí me encantaría algún proyecto que me permita enamorarme del proyecto, ¿no? O sea, si algo me permite enamorarme y luego como te digo, poder estar en contacto directo con el público, sería un boom. Para mí sería el programa, ¿no? Hay una pregunta que se me viene a la cabeza cuando tú hablabas, ¿no? Al principio de esta Mónica, no sé si fue la palabra que utilizaste, pero casi sumisa, ¿no? Que otros decidían qué era lo que iba a hacer, que tu abuela decidía, que tu mamá decidía un poco. Hoy en día yo veo una mujer dueña de sus decisiones, no sé, te veo a ti y te veo como un ser de luz absoluta, Creo ¿me que la vida me ha entiendes? ayudado mucho. ¿Cuál dirías tú que ha sido la principal transformación entre la Mónica que empezó antes de la tele inclusive y la mujer en la que te has convertido hoy en día? Yo creo que la vida te va ayudando, ¿no? Tengo, como te decía, 58 años y la vida te golpea y te enseña, te ayuda a crecer y vas creciendo cada día. Y cada golpe que pasas y cada experiencia de vida que vives te ayuda a evolucionar y a crecer y a cambiar y a madurar y cada golpe que te das y cada paso que das te ayuda a mejorar, ¿no? Y yo les digo yo siempre tengo conversaciones sobre todo con Micaela. Nuestros hijos siempre van a sufrir, ya acepté eso, ¿no? Porque al comienzo, y eso les va a pasar con Lucas, uno quisiera que nuestros hijos no sufran, siempre, ¿no? ¿Qué no hacía para evitar que sufran? Y luego te das cuenta que tienen que sufrir. Y se tienen que caer, y se tienen que golpear, y les tiene que doler, y tienen que llorar, porque de eso se trata la vida, porque luego se van a levantar con más fuerza. Y se van a levantar con más seguridad, porque es imposible que no lo haga. Y a ti, Y, digamos. y a mí me ha O sea, pasado, digamos, me ha ¿cuál golpeado la dirías tú que ha vida, he sido llorado, he la sufrido. experiencia que para ti ha sido Yo más creo que transformadora? yo creo que todo, por ejemplo, las muertes de mis seres queridos me han golpeado mucho. Mi separación me ha golpeado porque a pesar de que lo hemos llevado bien, Ujú, ha sido un cambio. Ha sido ujú, un cambio que he aprendido a tener que vivirlo sola. Tomar la decisión fue difícil. Y te ayuda, te enseña porque a partir de ese momento tienes que empezar a tomar decisiones sola, a cambiar a esto. El mudarme también fue difícil. El dejar la televisión fue difícil. Han sido muchas cosas, o sea, a la larga son muchas cosas que va pasando en tu vida que tiene que tomar, y son otras que en las cuales todavía no he crecido, o sea, yo todavía soy una persona muy insegura, o sea, parece que no, y no sé si te pasa, Peláez, que sí. a veces es muy fácil para nosotros dar consejos a los demás, Totalmente. ¿no? Pero para nosotros mismos nos cuesta, ¿no? O sea, Me has descrito.
es muy fácil dar consejos y para nosotros mismos es como, ¿qué hago? ¿No? O sea, ¿estará bien lo que hago? O sea, nos cuesta, ¿no? O sea, para los demás es muy fácil. O sea, a mí yo doy tantos consejos, y después me llaman y me agradecen por los consejos y con uno mismo no lo hacemos, ¿no? O sea, pero ahí estamos. Y en ese sentido, ¿qué consejo le darías ahí a las personas que te están mirando para superar sus miedos? Que hay que vivir el día a día. Mi mami falleció, ¿no? Hace poco, ¿eh? Hace poco, hace ya, el otro día dije 3 años y en realidad no son tres Ha sido años, uno, parece, no, 2 van a ser dos este ya año. van a ser. Hay que aprender a vivir el día a día y a vivirlo con plenitud, hoy como si fuera el último, y no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy, aunque suene cliché, no es cliché, aprendan a amar y decir te quiero. A veces nos cuesta decir te quiero y a veces no es necesario decirlo, pero expresarlo. Pero a veces no se necesita decirlo, se necesita demostrarlo. Y hay mil maneras de demostrarlo. Hay personas que no lo dicen, pero lo puedes demostrar de mil maneras y con una flor, con un gesto, con un café en la mañana, con un vaso de agua, con un dar la mano, con un abrir la puerta. Hay mil formas de demostrar que uno quiere. Y querer no es solamente a nuestros seres queridos, es demostrar el querer a un desconocido, ¿no? Y creo que el mundo se ha olvidado de eso, que es muy fácil querer. Y es muy importante querer, porque si quisiéramos un poquito más, habría menos odio en el mundo y menos tristezas y menos dolor y menos guerras y menos muerte. Y yo siempre a mis hijos trato de enseñarles que hay que querer un poquito más para que haya menos odio y menos dolor. Y para mí eso es muy importante. No te digo, no podría trabajar contigo. Mónica querida, gracias de A verdad por ti. iluminarnos con esa luz maravillosa que tienes, por regalarnos tu historia increíble, de verdad. Ha sido muy bonito hablar contigo, de Peláez, a verdad. mí, gracias por invitarme aquí, gracias por invitarme a tu casa, a tu familia. Tú sabes que te queremos mucho, Ay, yo a ustedes. Tú de sabes que verdad. te Me amo. gustaría verte muchísimo más de lo que te vemos, de verdad. Bueno, ojalá, Ojalá, un reto al año, aunque sea una vez al año. una vez al año. Bueno, Gracias, Peláez. Mónica Ceballos, señores, déjennos aquí abajo en los comentarios cuál ha sido su parte favorita de este episodio y nos vemos en el siguiente capítulo de Al otro lado del miedo. Fuerte Gracias. aplauso, señores. Gracias, Mónica. Al otro lado del miedo. Ya había salido Laura y me acuerdo que en la conferencia de prensa dicen qué va a tener de diferente este talk show. Entonces nosotros decimos que Mónica va a hacer temas que son familiares, que ahí donde sale, que Mónica va a ser más suave, la suavecita. Ahí sale la suavecita.